Buenos días, ¿cómo está? Tarde, noches, noches. Está amanecido. Bueno, tardes, madrugadas. Este Saiyajin está atrasado. Ay, profe, me tocó quedarme en la oficina ¿Y para por entrar qué? a clase. ¿Qué pasó? ¿Le cogió el trancón o qué? No pude coger transporte, Ah, sí, ¿y eso? no sé. Está No pude, difícil. no pasó la buseta y ya cuando decidí coger taxi, 1 hora y no la cogí. No, ya a esa hora se pone súper pesado los Uber y el taxi y toda la vaina. Me tocó devolverme. Claro, no era lo mejor. ¿Y ahorita no hay nadie en la noche allá? ¿No están yendo a alternancia? Sí, profe, pero los viernes no hay. Ah, En veterinaria creo que sí hay. sí. Ah, ya. Ahí me llamó, fue Carlos, a ver si el domingo nos encontramos a las 11:30. Uy. Pero virtualmente, ¿no? El Ah, ingeniero yo pensé que Carlos. se iban a tomar sus roncitos. No, no, no. Ese man es más zanahorio que yo. Ay, yo no, dejémoslo de ese calibre, profe. Tengo otra percepción por experiencia propia. Bueno, hijo, ¿quién más ha llegado? Entonces miremos a ver. Laura Benavides. Doña Laura en América, ¿cómo le va? Laura Jorge Morales, ¿cómo le va? James Aguirre, Muy buenas tardes, profesor. Bien, ¿usted? ¿Cómo bien está? viejo, gracias. Natalia, Hola, buenas tardes. hola, hola. Cristian, Hola, Diego, profe, buenas tardes. ¿qué más, Cristian? Diego, Diego, Diego. Buenas noches, profe. ¿Cómo estás? Gian Peña. Buenos días, profe. Tardes, oiga, ¿pero qué? Yo seré la trasnochado. Estos muchachos se la pasan durmiendo todo el día y se despiertan. Ojalá, profe, ojalá fuera así. Ya me están confundiendo a mí. ¿Será de día o de noche? Buenas noches. Señorita, mucho gusto. ¿Cómo le va? Bien, profe, gracias. Angélica, Angélica, Angélica. Buenas tardes, profe. Don Kevin, mucho gusto. ¿Cómo te ha ido? Bien, sí, señor. Bueno, Kevin, ¿ya se han reunido o no se han reunido? No, profe, todavía no. Yo creo que el fin de semana, porque igual nos ha tocado también reunirnos para las exposiciones con diferentes compañeros. ¿Sí? Hay que descuidar la clase, profe. Muy bien, muy bien. Puntos, puntos está ganando ese muchacho. Bueno, son las 6:10. Tenemos 11 concursantes. Nos quedan dos más y hacemos quórum. Y arrancamos. Y arrancamos.
Bueno, muchachos, bueno, entonces damos la bienvenida. Muy buenas noches para todos, esperando que encuentren bien de salud. Efectivamente, dentro de este marco referencial que hemos venido trabajando y hablando, precisamente está los diferentes elementos que nos permiten ir organizando y sincronizando, identificando esas amenazas, por un lado, identificando esos riesgos, identificando las condiciones para poder asegurar y darle la trazabilidad a la información, a la data. Dentro de ese tema ya hemos visto efectivamente una línea que es el aseguramiento de la información y lo que corresponde a la mejora continua. Desde el enfoque en el mundo de la ciberseguridad con el SIC y desde el mismo instrumento para garantizar el progreso y las modificaciones que se llama el PHBA. Entonces, desde esa línea, efectivamente, podemos pensar que nos permitiremos hablar de auditoría como lo hemos venido iniciando básicamente. Entonces, veamos acá. Se me perdió la universitaria. Wow. No veo. Bueno. Entonces, en ese orden de ideas, efectivamente, pues el mundo de la ciberseguridad, el mundo de tratamiento de los datos, el mundo de los controles, pues nos llevan a un paso que se llama la auditoría, que ya hemos venido trabajando el concepto y lo hemos venido tratando. De tal forma de que auditoría, pues podemos irlo manipulando, podemos irlo pensando en que la auditoría se origina como una necesidad social, una necesidad sentida de cualquier organización que permita asegurar el tratamiento, las normas, los reglamentos, las directrices de su organización. Entonces, cuando uno define una norma, no es que la norma sea externa, de manera regular, y para este ejemplo, de manera regular siempre son internas, porque existen reglamentaciones. Por eso dice que cuando se expide una ley hay que reglamentarla, y es ahí cuando efectivamente entonces entramos a establecer cuál sería esa reglamentación adecuada. Desde ese punto de vista, efectivamente, muchas veces nosotros no identificamos ciertos riesgos, ciertas amenazas que no podemos llegar a identificar adecuadamente. Es por eso que entonces aquí encontramos algunos elementos de auditoría y aclaramos que efectivamente auditoría es un proceso que se va a permitir identificar los procedimientos sistemáticos, independientes, documentados, los documentos, los recursos, los requisitos. Ese es el proceso que viene a ser un auditor, un asesor o un consultor. Claro, cada uno de ellos tiene diferente enfoque, cada uno de ellos tiene diferente línea que va a permitir recomendar, que va a permitir
criticar, que va a permitir ampliar el panorama de la problemática que se va a generar. Entonces, si nosotros de pronto logramos mi lapicito, por aquí no tengo lápiz. Acá no tengo apuntadero. ¿Dónde está la apuntadero? Bueno, entonces, concretamos que la auditoría, venga, me salgo de este, un segundito. Un segundito. Acá. No. Bien, mejorado. Entonces, ese concepto de auditoría basado en un proceso, que es un proceso, es lo que nosotros, como asesores, como consultores, como auditores, debemos de socializar con la segunda o tercera parte de los usuarios internos y tal vez externos. Lógicamente que de pronto en un momento determinado no le daremos alcance a los usuarios externos, pero sí los tendremos en cuenta para cada una de las acciones y actividades. Entonces, desde ese punto de vista, un proceso de una auditoría está enfocado primordialmente a la sistematización, al proceso sistemático de controlar las evidencias, de controlar los procedimientos, de controlar los controles que se ejecuten en su debido orden y lógica. Igualmente, la identificación, que las acciones se vuelvan independientes y que la auditoría sea independiente. Ojo con eso, porque una cosa es que efectivamente las acciones que se desarrollan en cada procedimiento no estén debidamente copiadas o asesoradas o ejecutadas por una tercera parte, sino que sean directamente producto de las acciones de cada situación. Uno. Dos, que la auditoría en un momento determinado tenga una independencia total, como lo veremos más adelante, porque si tenemos una auditoría sesgada, por eso muchas veces en política, cuando algún ponente, un político o un juez tiene condiciones o situaciones que le aten, que le liguen al concepto, tiene que declararse de manera obligatoria, independiente o impedido para que no lo prejuzguen, porque lo llegasen a pillar, automáticamente le echan abajo cualquier ponencia o le tumban el concepto que en un momento determinado él llegue a radicar. Es por eso la independencia de una auditoría, que no tenga ningún sesgo, ningún lazo, algo que lo ate para que su opinión sea de manera libre y espontánea. Veremos que efectivamente existen algunas auditorías internas dentro de los compañeros, pero si yo no hago el control de portería, pues me permito libremente hacer una crítica constructiva, porque yo estoy en la gerencia o en producción, en algún otro lado. Pues tendríamos que tener una situación de un problema grave. Por eso se tiene que estudiar ciertos perfiles de ciertos usuarios de internos o externos de tercera parte que no vayan a tener algún sesgo de cualquier tipo de situación. La parte del proceso también establece una gestión documental, que los documentos que se exigen, se autorizan, se divulgan, tengan pertinencia, porque muchas veces en la mayoría de las empresas realizan una cantidad de formatos y una cantidad de documentos que a la larga es simple y sencillamente tramitología, que es lo que hoy en día busca la norma 9000 del Estado para tratar de minimizar y reducir todo el proceso documental, trasladándose hoy en día al mundo de la virtualidad, al mundo digital. Entonces, dentro de ese esquema, efectivamente, decimos que la auditoría, por un lado, recolecta información y se tiene que recolectar y exige que se recolecte la información, lo que llamamos regularmente la evidencia,
lo que nos van a dar precisamente los hechos, los soportes que van a argumentar adecuadamente el tratamiento, el control, el cumplimiento de ese momento, de esa situación, rasgado en un indicador, en una meta, en un compromiso, etcétera, etcétera. Bajo ese esquema, efectivamente, la auditoría permite comprobar si se realiza tal y como se planeó. Entonces, para que efectivamente el auditor o la tercera parte establezca ciertos conceptos, no recomendaciones. Aquí toca ser muy preciso en que son conceptos de hallazgos, de situaciones que se cumplan o no se cumplan para que se emitan tales reacciones. Entonces, que se emita un concepto que el proceso documental que se planeó durante la organización, durante su puesta en marcha, realmente está debidamente ejecutado y cumplido y organizado, por un lado. Por otro lado, que efectivamente lo que se diseñó, lo que se identificó, lo que se pensó, pues esté dándole cumplimiento a esos hechos, a esa evidencia, a esa recolección de evidencia. La implementación. Entonces, la implementación también establece dentro de la auditoría que se ejecute lo planeado, que se ejecute lo pensado, lo que está debidamente escrito. Ahora, tengan en cuenta que la auditoría va a verificar que efectivamente lo que se escribió se le esté dando el debido cumplimiento en cada una de las acciones. Entonces, bajo ese esquema, la auditoría puede en un momento determinado, dependiendo el tipo de auditoría, pues ella se clasificaría en dos partes, interna y externa. Entonces, cuando nosotros hablamos de una auditoría interna, estamos gestionando que son procesos de controles, de verificación, ¿cierto? De una primera parte que son los partners, compañeros del proceso, lo que llamaríamos en organigrama el departamento A, audita al departamento B, o el procedimiento en mapa conceptual, el mapa de procesos, auditoría, el mapa de procesos de la gerencia, auditoría, el de la dirección, auditoría, el de compras, y el de compras, el de despachos, etcétera. Entonces, eso no afectaría el cumplimiento del requisito, toda vez que no se sesguen los conceptos del cumplimiento de los controles. Entonces, las auditorías internas, bueno, no tienen fecha ni calendario, tienen lugar, porque toca definir el área y el procedimiento que se vaya a auditar, pero pues pueden ser tipo sorpresa. Las auditorías internas están más enfocadas hacia controlar y la mejora continua, cosa que no podemos llegar a decir las auditorías externas. Las auditorías externas, efectivamente, que se realizan dependiendo si es de segunda parte o tercera parte, y cuando decimos que es de segunda parte, es porque efectivamente estamos haciéndole un alcance al cumplimiento hablemos de un supermercado. Entonces, el supermercado tiene muchísimos proveedores, entre ellos el proveedor de la gaseosa o el de la leche. Entonces, como el supermercado está debidamente certificado en la norma de producción de venta, entonces requiere auditar a los proveedores en el cumplimiento de la entrega, del empaque. Bueno, ahí irían varias líneas. Entonces, cuando la empresa cliente solicita una auditoría al proveedor, se llama una auditoría externa, pero de tipo de segunda parte, para verificar el cumplimiento de las condiciones y los hechos. Cuando hablamos de una auditoría externa de tercera parte, es porque estamos invocando a que esa organización solicite la certificación del cumplimiento de una norma. Entonces, ya lo veremos. Entonces, concretando, se trata de una auditoría de maximizar la transparencia, de una auditoría que garantice el cumplimiento de los hechos, y que le apunta primordialmente a la información, a la economía, al sector financiero,
a las empresas, hasta los usuarios, porque también son debidamente auditados. Y los usuarios pueden ser directos o indirectos, ¿cierto? Entonces, el propósito específico de la auditoría, bien sea interna o externa, implica esas dos condiciones. La auditoría, como dijimos, las organizaciones la necesitan porque quieren garantizar una mejora continua, generando por el desarrollo de la economía política, social, etcétera, para establecer la complejidad industrial, para establecer la globalización de la economía, porque en ese marco del horizonte institucional que estábamos viendo el día de ayer, pues queremos darle cumplimiento y saberles apuntar a garantizar la competitividad, obviamente con el cumplimiento de los requisitos de la norma. ¿Correcto? Por un lado. Bien, entonces, aquí llegó alguien más, ya, digamos. Entonces, cuando hablamos de auditorías internas, efectivamente nos estamos refiriendo de primera parte a la organización que audita a través de sus departamentos las acciones, la gestión, las situaciones que se estén desarrollando dentro de la organización. Son ajenos a la acción y a la situación directa, pero son directos a la organización, porque no tendría sentido que yo realice una auditoría interna contratando al vecino de la empresa siguiente o a un ente regulador, porque ya pasaríamos a otro tipo de auditoría. Y se llaman auditorías externas de segunda parte o tercera parte, como lo dice el concepto. Efectivamente, el sistema de gestión de la organización es auditado por auditores externos a nombre de la parte interesada. O sea, bien sea el proveedor, quiere garantizar de que el comprador tenga las condiciones adecuadas y el comprador quiere garantizar que el proveedor tenga los requisitos mínimos del debido cumplimiento. Ya nos vamos a dar cuenta que la auditoría interna se interesa por mantener un proceso sincrónico de la eficacia y la eficiencia, mientras que la auditoría externa, bien sea de segunda o tercera parte, establece el cumplimiento de los hechos únicamente. Entonces, la auditoría externa de tercera parte, como lo dijimos, se refiere específicamente a contratar una organización que verifique el cumplimiento de cada uno de los controles, los hechos, los indicadores, para que entreguen una certificación, un documento que garante, como la sábana de notas, como las calificaciones, como el diploma, el certificado final, donde la empresa o la organización XY cumple con cada uno de los pasos debidamente planeados dentro de su mapa de procesos, dentro de su organigrama, dentro de su gestión de la satisfacción del cliente. Porque recuerden que lo que veíamos anteriormente, tenemos unos clientes con unos requisitos, unas necesidades, y esas necesidades automáticamente se la compramos y le damos un tratamiento de normalización, de calidad, de cumplimiento, de mejora continua, lo cual llevaría a un resultado final que podemos englobarlo rápidamente en lo que se denomina la satisfacción del cliente, desde ese punto de vista. ¿Correcto? ¿Hasta ahí alguna inquietud? No, profe. No, señor. No, profe. Bien. Entonces, bueno, entonces tenemos, no olviden que tenemos auditorías de primera, segunda y tercera parte, dentro del rango de las internas y las externas. No lo olviden porque ese es vital tenerlo clarito. Muchas veces no se tiene en blanco y negro y pues grave la situación. Bueno, dentro de ese tema, la auditoría interna, efectivamente, lo que busca realmente es no interferir con las acciones y las actividades del proceso regular. La auditoría interna, a pesar de que, como lo hemos dicho, es independiente a cada una de las áreas donde se realiza la verificación, el control de las acciones y el cumplimiento de los hechos, es dentro de la organización. Ese auditor, ese consultor, bueno, sería ese auditor,
interno establece precisamente el cumplimiento de cada uno de los requisitos, pero de un departamento ajeno al donde él trabaja. Entonces, de manera regular, el 100% de las auditorías internas están hechas dentro de la misma organización con los mismos trabajadores o empleados, ¿correcto? Por eso se dice que tiene que ser independiente en la verificación, revisión, área del departamento. Pero que todos tienen que pertenecer a la organización. ¿Por qué? Porque es que precisamente ahí está, aquí cuando decimos que tiene que pertenecer a la organización, es porque quien me va a auditar es como de pronto en la casa, que efectivamente uno se viste y queda mal vestido, con el color inadecuado, con los zapatos, con la media blanca o sin medias, con la corbata torcida o no torcida. Entonces, cuando lo critican a uno, pues no lo están haciendo de mala fe. Que uno lo tome de mala fe es otra cosa, pero realmente esa verificación, esa revisión que es interna en la casa, de ahí no va a trascender. Por eso muchas veces le dicen a uno, recuerden que la ropa sucia se lava en casa. Es debido a este tema que, a pesar de que somos dentro de la familia, también nos permitimos establecer una crítica constructiva de mejora continua para que en un momento determinado venga la auditoría externa, como lo veremos adecuadamente. Ahora bien, yo no puedo llegar a decir que yo me he visto adecuadamente o que de pronto en el departamento de proceso de auditoría yo sea el que establezco las normas, las condiciones de cómo se cumplen los hechos y los requisitos, los indicadores y los controles de mi departamento o de la empresa. Y yo me encargo de irme a hacer la auditoría yo con yo. Entonces, es aquí cuando se dice que una auditoría interna nunca puede ser juez y parte. Entonces, por ese motivo, ustedes en lo primero que tienen que llegar a asesorar a su cliente algún día es que efectivamente los auditores internos no pueden ser de la misma área, sino de distinta área. Que el gerente en un momento determinado, a pesar de que conoce todo el horizonte institucional, porque el tipo debe conocer la misión, la visión, las políticas, los objetivos, etcétera, etcétera, pues él no puede llegar a auditar al empleado que le caiga mal o el que le caiga bien, porque de alguna forma va a tener un sesgo. Entonces, la gerencia tiene que quedarse al margen de la situación. Que él quiere volverse auditor. Bueno, vuelve a ser auditor, pero no para su propia compañía, porque en la 9.000, en la 27.000, en las 18.000, pues no dice que no, pero tiene una no conformidad que no garantiza la transparencia de esa verificación, de esa revisión. Entonces, dentro de ese esquema, las auditorías internas, efectivamente, no solo verifican si cumple los requisitos, sino que igualmente verifica los controles de seguridad, de información. Además, validan que se estén cumpliendo los hechos, que se estén cumpliendo los indicadores, que las metas y los objetivos planeados y trazados estén dándole garantía. Recuerde que nosotros vimos los dos conceptos de eficacia y eficiencia. Entonces, cuando hablábamos de eficiencia, ¿cierto? Y hablábamos de eficacia, estábamos garantizando que en eficiencia y en eficacia se establecía el control del uso de los requisitos, el cumplimiento de los objetivos, con la mínima disponibilidad de recursos, garantizando el cumplimiento de la acción o la situación. Entonces, en la auditoría interna se preocupa porque efectivamente se cumpla lo planeado, se ejecute lo planeado, se verifique lo definido, ¿cierto? Y que efectivamente se minimice el uso de recursos excesivos en la interna. Porque es que qué mejor que para la compañía llegue una personita de fuera del departamento y le diga, usted tiene que utilizar menos papel, usted tiene que llegar y firmar los documentos cuando se los transmitamos, etcétera. Entonces, ese ahorro, esa transparencia, ese cumplimiento de que usted tiene que presentar los informes el día 25 de cada mes y usted, por alguna razón, si se atrasa, pues no está dando cumplimiento a las acciones planeadas. Usted tiene que entregar el carro, el producto en tal fecha. Entonces, la producción tiene que ser para ese día. Entonces, la auditoría interna
se mete con los dos conceptos de eficacia y eficiencia, ¿correcto? Para el cumplimiento de los hechos. Mientras que si hablamos de una auditoría externa, la auditoría externa enfoca su proceso. Si se cumplen los controles como se diseñan o se planean, no le importa en cuánto tiempo se cumplan, o no encuentra los recursos o que no utiliza los recursos adecuados. No, enfoca específicamente si se cumplen los controles adecuados. Me explico. Si el portero le dejan un formato para el control de las personas y viene el auditor de tercera parte y verifica que efectivamente lleva un control, pero no en el formato adecuado, pues no es el recurso definido, pero lleva un control. Entonces, no está cumpliendo con la norma, pero existe un control, que es de donde se sacaría el insumo pertinente para que efectivamente podamos verificar que existe una trazabilidad en el acceso a la empresa, al departamento, al edificio, etcétera. Entonces, desde ese punto de vista, la auditoría externa nos garantizaría solamente la verificación del cumplimiento de los controles de los indicadores. Ojo, claro, la auditoría externa viene a verificar que uno elabora una tuerca y buscamos la norma 9001 para la certificación en elaboración, producción, postura, quitar una tuerca, porque así hay muchas empresas debidamente certificadas, solamente con un elemento de producción. Una empresa de tornillos o de computadores, diría uno que van a certificar la producción de computadores o de desarrollo de software. No, de pronto la empresa llama a que lo certifiquen, invoca a la tercera parte a que lo certifiquen para que le garantice el cumplimiento del desarrollo de una función, de una librería, y ya, eso sería, y no de todo el software, no de todo el sistema, ¿ok? Bien, ¿quiénes son los encargados de establecer estos procesos de verificación y cumplimiento? Pues tenemos básicamente tres elementos. Esos tres elementos son el asesor, el consultor y el auditor. Cualquiera diría, a ojo de buen cubero, pues que es el mismo individuo. Entonces, no, efectivamente, no es el mismo individuo. El asesor, efectivamente, su función primordial es la de recomendar. Es como cuando uno tiene el vecino, a pesar de que es el vecino chismoso, pero efectivamente él le dice, venga, su casa está dejando la puerta abierta, venga, su andén está sucio, entonces le recomienda barrerlo, le recomienda pintar la fachada, en la casa, en la cocina. Entonces el asesor, que no sea experto, pero vamos a hacer un almuerzo con lo que tenemos en casa, con lo que hay, con lo que no hay, con lo que vamos a conseguir, etcétera. Asesora, ¿correcto? El consultor es el que identifica el problema. El consultor le da una trazabilidad a ese planteamiento de la necesidad. Entonces establece ciertas recomendaciones, ciertas sugerencias, pero basándose en la problemática de cualquier situación que se quiera llegar a implementar. Entonces el consultor realmente enfoca su asesoría desde la planeación del planteamiento del problema, mientras que el auditor es el encargado de comparar, de verificar, de mirar que efectivamente se estén cumpliendo cada uno de los hechos. ¿Cuáles hechos? La gestión documental, los controles, los indicadores, los tiempos. El auditor viene a verificar exactamente esas condiciones. El auditor realiza recomendaciones en general. El consultor apoya la recomendación, aparte de que, venga, a mí me parece que es mejor que hagamos este informe de esta forma y venga, le indico cómo lo hacemos. Entonces, el consultor se sienta a enseñarle, a participar de cómo se debe hacer y qué es lo que se necesita.
¿correcto? Claro, él también está interesado en que usted aprenda como usuario de primera o de segunda parte, de interno o externo. Entonces, el auditor, su misión, el auditor, verificación, revisión, sí, que cumpla los indicadores. Bueno, entonces, deme un ejemplo, a ver, levantemos la manito para un ejemplo de asesor, un ejemplo de consultor y un ejemplo de auditor, mi querida Laura. Laura. ¿Se nos voló Laura? Laura se voló, Camilo. Don Cristian, dame un ejemplo de asesor, consultor y auditor. Cristian. Cristian. Venga, me quedé solo. Dios mío. Camilo. No, profe, aquí estamos. Cuando usted pregunta un ejemplo es ¿qué específicamente? Pues el ejemplo de quién puede ser un asesor, un consultor y un auditor. ¿Interno o externo? No importa. ¿No importa? Ambos Bueno, conllevarían a la misma situación, obviamente con algunas restricciones si son internos o externos. usted decía que al principio pueden ser el mismo, pero pues no sé cómo con qué cargo ponerlo, como para entender bien el ejemplo. Aunque Juan tiene la mano levantada, de pronto la Dale, tenga Juan, a más ver. clara que yo. A ver. Pues no es así como enfocado a sistemas, ¿no? Algo ahí como que se me ocurre. Por ejemplo, que yo necesite preparar, no sé, un ajiaco. Mi asesor podría ser, por ejemplo, mi mamá, ¿cierto? Que es una persona pues que no es especializada, sino que tiene pues, ciertas recomendaciones que pueden servir. Como consultor, de pronto llamaría al tío que es chef y que me va a decir, no, venga, pero es que tiene que añadirle esto, póngalo tanto tiempo, etcétera. Y al auditor, no sé, de pronto esas personas que son como críticos de comida y eso, que puede entrar a Sí. hacer como una verificación de si en realidad el plato, si quedó bien emplatado, si tiene buen sabor, si quedó muy alto en sal, etcétera. No, correcto. Usted ha visto MasterChef, ¿sí o no? Sí, ¿Usted cree que esos que le dicen sí, chef, no, chef, qué sería? ¿Auditor, consultor o asesor? bueno, ahí hacen de las dos partes, ¿no? Porque se supone que hay momentos donde van a ayudarles y ahí hay otra parte ya donde ellos juzgan. ¿En qué momento de esa situación se vuelven asesores, consultores y auditores? Bueno, consultor cuando se acercan, digamos, a donde ellos tienen como su estufa y le dice, bueno, cuénteme qué está haciendo, no sé qué. Entonces le dice, no, póngale más de esto, súbale la llama, cosas así. ¿Consultor o asesor? Consultor, No, al contrario, asesor, ahí sería. Asesor. pero asesor sería, no sé, la presentadora, que no Sí, tiene conocimientos del tema, ¿no? exacto. Supone que le están preguntando a un especialista, ¿no? Que sería el chef. Sí, no, sí, digamos, sí, la presentadora sí podía ser una consultora, perdón, una asesora. Asesor. No, pero bueno, buen ejemplo. ¿En qué momento esos chefs se vuelven consultores, asesores y auditores? Estuvo muy bien el planteamiento del ejemplo de tu mamá y del crítico y demás. Perfecto, eso estuvo muy bien. Lo trasladamos a MasterChef, donde efectivamente identificaremos la trazabilidad del mismo individuo en diferentes tiempos y en escenarios. Entonces, asesor, ¿en qué momento está la línea de la asesoría? Cuando les dicen que pueden preparar.
Cuando, Podría bueno, ser. Y la consultoría, pues para creo- mí, ¿no? La consultoría podría ser Ajá. cuando, por ejemplo, digamos, se les está quemando algo y le dice, no sé, póngale el pan, que eso le ayuda a quitar un poquito el sabor a quemado. no, ojo con ese concepto. Mira, especialista, ¿cierto? ¿Sí ve? Especialista que asesora a empresas en la solución del problema. Les pregunto, cuando el chef está dándoles el problema, hoy van a cocinar con esta sorpresa que les tengo acá, ¿cierto? Entonces, y les hacen unas pequeñas situaciones, que este carne, este pescado, esta comida, se puede, no se puede, tiene ciertas condiciones, ¿cierto? Ahí están dando el planteamiento del consultor, ¿correcto? Sí, ahí sí. Ahí sí, ¿cierto? ¿Y asesor en qué momento? Cuando ya se está preparando el plato. Eso, cuando están en pleno uso de sus facultades de la cocina con el fogón prendido. Ustedes los han visto que ellos pasan por cada fogón, por cada estufa y le van diciendo, ¿en qué va? ¿Cómo va? Entonces le indican, bueno, aquí llevo esto, entonces le dicen, no, póngale más sal, le prueba, si ve, verifica, el tipo como asesor se unta de la situación, Pero ahí ya participa. cambia a ser auditor. No, ahí todavía está, porque está siendo partícipe de la acción. Ojo, partícipe de la acción. No, porque si yo ¿correcto? le estoy probando la sal al plato, estoy auditando el plato, ¿no? No, pero es que precisamente lo estoy probando para asesorarlo. Está muy salado, está muy quemado. ¿Sí? Ah, ¿y en qué En momento cambio, audita? exacto, en cambio, cuando ya voy a entrar a calificar, ¿cierto? Entonces me convierto Auditor. en auditor. Cuando yo estoy dando ya un concepto crítico del cumplimiento de los indicadores, vea, verificar, revisar el cumplimiento de los indicadores, es ahí cuando me convierto en auditor. Eso mismo ocurre en la informática. Cuando nosotros compramos un software, cuando nosotros estamos implementando un sistema, entonces, en primera instancia, efectivamente, nosotros somos los consultores porque vamos a averiguar, levantamos información, decimos qué es lo mejor, qué es lo peor, qué se diría, qué no sería. Hasta ahí estamos en consultoría, verificando las condiciones, la necesidad de la empresa, del departamento, los alcances, los recursos, consultoría, ¿correcto? Estamos incluso verificando que la gerencia, la alta gerencia tenga presupuesto para poder invertir o no. Entonces, le preguntamos, mire, existen estos software, este le hace lo otro y lo otro y lo otro y lo otro, y este otro aquello, aquello y aquello y lo otro. Entonces le estaríamos dando las alternativas, consultándole la problemática. Y de esa forma usted puede solucionar su problema, consultor. Siempre el consultor le enfoca el problema, siempre ténganlo en su mente. Y nosotros mismos que nos convertiríamos en asesores, ¿cierto? Primordialmente, cuando comenzamos a implementar el sistema, a la gerencia le estamos indicando cambie los perfiles, monte los perfiles, compre tal situación, recomendamos que amplíe la banda, que amplíe el servicio, etcétera, asesor, ¿cierto? Y estamos siendo partícipes porque ya arrancamos a ejecutar la acción. Entonces, ya estamos comprando, ya estamos poniendo a rodar. Es más, si de pronto compramos el software o el sistema de información con más o con menos capacidad, decimos, no, toca cambiarlo. Y argumentamos porque toca cambiarlo. Y estamos asesorando. Ya cuando entonces nos convertimos en la entrega de los resultados finales, ¿cierto? Entonces podíamos ser auditores, pero ojo que nosotros dijimos en alguna parte de esta exposición que no podíamos ser ¿qué? Pues sí, parte. Pues y parte, ¿correcto? Que nosotros nos hagamos los pendejos, bueno, es otro rollo, pero no podíamos porque vamos a comprar un software o vamos a implementar un sistema y yo lo monto y digo, no, lo mejor que pudimos haber hecho fue haber comprado ese software, claro. Alábate pollo que mañana te guisan. Claro, eso no habría ningún inconveniente, pero pues nadie nos va a decir nada. Además dice, no, es que ese man es la última palabra, pues el man sabe de cómo le vamos a tumbar. Y de pronto los que están al lado de él, en el ambiente, de pronto son
o personas que no tienen un perfil educativo alto, o de pronto personas que son de otra área, o personas que no les interesa. Entonces, como yo no tengo competitividad, como no tengo una parte que me pueda llegar a contradecir, pues alábate pollo que mañana te guisan. Lo mejor que hice, esto es la berraquera, la última cucaracha, etcétera, etcétera. Pero entonces es ahí cuando nosotros tenemos que tener un poquito de ética y no meternos en el tema de poder llegar a evaluar finalmente si fue o no fue. Tenemos que ser éticos y tenemos que contratar a una firma externa que realmente evalúe que el levantamiento de información, el planteamiento del problema, ese diagrama que logramos hacer mental o físicamente, se esté realmente dando cumplimiento, pero con una tercera parte. Si yo quisiera solamente golear a la empresa y salir en hombros, pues sí, yo asesoro, consulto y audito, pero si quiero que la camisa no sea para un solo día y que realmente mi competencia se valore en el mercado, pues le digo, yo le asesoro, le consulto o solamente le audito, ¿correcto? Pero no le puedo auditar y luego consultar y luego asesorar o viceversa. Las tres no se la puedo hacer. Sé que en este país del Sagrado Corazón de Jesús lo hacen seguido y cuando ya encuentran una situación, una no identificación de los riesgos, es porque esa personita que estaba asesorando y consultando, pues identificó el riesgo, tal vez lo logró registrar, pero se hizo el pendejo y lo mandó debajo de la alfombra y ahí no lo vio nadie. Y cuando se llegó en su debido momento al cumplimiento de los hechos, pues él ya o tal vez desapareció o tal vez dice, no, es que como aquí el portero, como aquí yo ordeno que se haga, entonces él busca siempre la culpa la tiene la vaca, ¿cierto? Entonces, ¿por qué llegó tarde? No, es que Transmilenio se demoró en llegar. No. Usted tiene que prever que de pronto Transmilenio pasa lleno, que va con margen de distanciamiento para esas temporadas, efectivamente. Entonces, la culpa la tiene la vaca es cuando nunca aceptamos realmente que nosotros somos partícipes de la situación errónea, equivocada o faltante o incumplimiento de los hechos. Ojo con eso. Los invito, no sé si ya se han leído La culpa la tiene la vaca. ¿Quién se lo ha leído? A ver, levante la mano. ¿Ni uno? Dios No, mío. profe. ¿Qué ha leído Camilo de La culpa la tiene la vaca? ¿Qué tal? Cuéntenos. Este libro nos sirve para una lectura, para el fortalecimiento de las competencias en un proceso de mejora continua. Cuéntenos, Camilo. Pues específicamente, pues lo leí hace mucho tiempo, la verdad. Y de lo que me acuerdo es, hablando del tema de mejora continua, es que cuando uno está haciendo un proceso, el responsable del proceso es uno, siempre y cuando crea tener el control de la situación. Sí. O por ejemplo, es que me acuerdo mucho de una parte donde decía, es que había un trozo de piel que salió con un hueco y así salió la billetera. Y entonces nadie compró la billetera porque el cuero estaba hueco. Pues de una u otra forma, si yo veo una imperfección, yo levanto la mano y digo, venga, eso no pasa por Cali, eso no va por ese lado y simplemente no, la prenda no sale. Es Pero correcto, sí. siempre tendemos es a culpar a los demás sin hacer la introspección de que nosotros somos los responsables de los actos que a nuestro alcance y control están. Sí, porque desde pequeño es que es curioso, desde pequeño nos enseñan así, efectivamente. Entonces, yo me levanto tarde, no mentira, yo llego tarde es porque mi mamá me levantó tarde. O sea, no fue culpa que yo llegara tarde a la empresa, al salón, a donde sea. No, es porque, ¿por qué llego tarde? Es que como somos tres, me dejaron de último turno para bañarme. Entonces, la culpa la tienen el baño, inclusive la ducha, por no estar desocupada, los tres que se metieron a la ducha previamente, pero yo no, porque yo qué culpa que se hayan metido, qué culpa que tenga un solo baño en la casa. Entonces, es parte de eso. Y aquí es donde efectivamente en estos procesos de control, de verificación, tenemos que ser imparciales, porque si estamos auditando el mismo departamento, pues automáticamente nos tenemos que declarar impedidos, porque
porque es factible si la alta gerencia no sepa, sino de mogollas, pues de pronto dice perfecto. ¿Y cómo se calificó? No, bien, todo perfecto. Entonces, los resultados, la calidad, la eficacia, la eficiencia, pues no se van a cumplir a la cabalidad como lo indica la norma. Entonces, es ahí ese ejercicio donde tenemos que tener conciencia y nos estamos acercando al concepto de profesionalismo. ¿Ok? Bien. De hecho, Entonces, profe, perdón, señor, cuando llega un auditor externo, lo primero que dice es alguien que sepa cómo funciona el área sí, y claro, otro que está en el área, pero ellos solamente me dan me cuentan es a mí cómo funciona. Ya después de que el auditor o el consultor sepan, la persona del área ya juega un papel secundario. correcto, correcto. Porque es que, a ver, como auditor, ya veremos ahorita, casi al final, el levantamiento de la información y los pasos para esa auditoría. Porque yo como auditor, ¿sí? Si soy interno, bueno, no hay problema porque en cualquier momento me autorizaron o habrá una planeación, debe haberla, para hacer las diferentes verificaciones y revisiones, tal vez de sorpresa. A diferencia de las externas, que las externas, como lo veremos, sí son planeadas, organizadas, orquestadas, mejor dicho, más, así como dice, soldado advertido no muere en guerra. A pesar de que nos advierten cuándo, qué, cómo y qué nos van a preguntar, nos rajamos. Eso pasa como el examen del IFES, ¿cierto? O el Saber Pro. A pesar de que tenemos la fecha del examen, pues hombre, pasamos de gorra y no nos preparamos ni un piste. O algunas, bueno, no son todos, pero sí una buena parte. Entonces, aquella parte que saca una muy mala calificación es porque no se le ocurrió volver a recordar conocimientos, buscar, volver a repasar los temas, sino, no, es que perdí el examen porque es que la universidad no me enseñó lo necesario. No, perdí el examen porque es que ese tema no lo vi adecuadamente. El profesor solamente nos dictó el título, ¿sí? No. O sea, ahí aparte de que sacamos toda nuestra artillería de la culpa la tiene la vaca, pues estamos con la ignorancia en la corona, porque no estamos asumiendo nuestra responsabilidad. ¿Y el auditor qué tiene que llegar a hacer? Pues hacer un levantamiento previo, porque él tiene que llegar a conocer cómo funciona el departamento. Entonces, vea, ¿quién es el experto del temas en este departamento? Sí, yo, sale el sapo. Y entonces le dicen, bueno, entonces enséñame cómo es el proceso, el procedimiento del departamento, de las acciones que se desarrollan acá. Y pues el tipo, una vez que ya lo sabe y lo tiene controlado en la cabeza, si viene a auditar todos los procedimientos o solamente ese procedimiento, pues listo, bueno, muchas gracias, hablamos después. Y la mayoría de los usuarios que quedan en alza, uy, me llamó a mí la tercera parte, el auditor, me tiene la buena. Mentira, es factible que venga y le caiga. Usted me dijo que había el paso A en el registro de la rayita gris, pero estamos viendo el formato y la rayita no es gris, no existe. ¿Qué pasó? No es que preciso, ¿sí? Pero usted me dijo, y precisamente el tipo tampoco el auditor se conforma con que le hayan dicho. Él se devuelve a la gestión documental cómo escribieron este plan. Entonces, hay unos procesos de unos planes de acción, de una caracterización, ¿cierto? De cada proceso, cómo se describe, cómo se desarrolla el paso a paso. Entonces, él va, y aparte de la historia del tema del departamento, se va al procedimiento, a la caracterización, lo verifica, venga, sí, el tipo, el chino lo tiene en la cabeza. Perfecto, muy bien, pero se va a la ejecución y encuentra que lo que es como aquellas personas que le dicen tres tiempos. Una cosa es lo que cuando alguien piensa en tres tiempos. Una cosa es lo que piensa, otro lo que planea, otra lo que ejecuta. Entonces, tres tiempos nos deja muertos, y eso existen por montones en las empresas, porque planeamos irnos a Cartagena, salimos para Santa Marta y terminamos en Boyacá, ¿sí? Entonces, pero al fin, ¿qué íbamos para Santa Marta? ¿Qué pasó? No es que, y comenzamos, ¿correcto? Entonces, ahí es donde las empresas fracasan.
Esto, compañeros, se ve muchísimo en informática, en el control de la información, porque nos dicen, mire, por favor, nosotros vimos que una clase donde les mostraba el paso a paso de la reglamentación básica de la identificación de las amenazas. Si ya ustedes lograron consultar algo más de las amenazas y lograron leer algo más de lo que yo les dije, pues se dieron cuenta que efectivamente este es el 70% de aquellos backdoor que existen en los sistemas de información, de aquellas no conformidad, hallazgos, perdón, que se logran dejar en la vera del camino. Y pues ahí encontramos nosotros cualquier cantidad de situaciones de incumplimiento, malas prácticas, compartir la clave, no actualizarla, utilizar la clave desde la casa cuando está prohibido. Claro, que también ahí, porque lo que hablaba un compañero, existe una vulnerabilidad que no fue debidamente identificada. ¿Cuándo existe esa vulnerabilidad? Cuando algún usuario sin autorización se conecta desde su casa sin los controles pertinentes al sistema de información. El tipo logró, siendo un medio experto o tiene un mínimo de conocimientos y logra conectarse al sistema central desde los diferentes puntos no autorizados. Entonces encontraríamos ahí todos los huecos, todas las vulnerabilidades no identificadas a tiempo, y esa ahí sí sería la culpa directa del manager del sistema. Entonces, pero también como usuario de primera o segunda o tercera parte, pues debo de avisar, informar, y si no lo hago es porque no existen los controles de información. Por eso también deben estar debidamente registradas las quejas y reclamos, los PQRs, las acciones, los planes y mejoras que se deben establecer. Bien, entonces bajo esa figura continuemos. Bueno, las auditorías externas se caracterizan primordialmente porque van enfocadas en la eficacia primordialmente. Ahí no hay otro concepto, ¿correcto? La eficacia solamente están realizando la verificación que se cumplen los controles, que se cumplen los indicadores, que se cumplen las metas, y ya, de lo que se planeó, y ya. Obviamente que está dentro del marco de la planeación. Eso sí tiene que ser de manera juiciosa. ¿Cómo se corrobora lo que se planeó? Bueno, debe haber una caracterización. Bueno, debe haber un documento que diga cuál es el manual de usuario. Por eso es que nosotros en las áreas de sistemas, en diseño y desarrollo, generamos manuales de usuario, manuales del sistema, manuales internos, externos, etcétera, para que efectivamente si se llega a presentar una situación inadecuada, se verifica el desarrollo de las acciones y los hechos de los procesos, y en cada procedimiento si se desarrolló adecuadamente. Entonces encontramos que no, que efectivamente se salió del paso a paso normal y por eso fracasó el ejercicio. Ah, es que el sistema está fallando. No, no es que esté fallando, es que no están ejecutando los controles, el paso a paso debidamente planeado. En la externa no le importa al 100% la eficiencia, para nada. No le importa si utilizó más o menos recursos, no le importa si realmente garantizó una reducción de tiempo o no, es transparente. Solamente vamos a evaluar que se esté cumpliendo en la externa. Claro, cualquiera diría, uy, pero entonces eso no tiene razón de ser. No, recuerde que en el cumplimiento de los requisitos estamos definidos dentro de la norma. Entonces la norma sí ya está controlada y dice qué es lo que tenemos que darle cumplimiento, ¿correcto? No cómo lo tenemos que hacer, porque no importa que usted lo haya, así como el portero, que de una forma el tipo se le perdió la hoja, no le llegó, la cogió para embolar, lo que sea, el formato. Pero el tipo dijo, no, Dios mío, si no llevo un control, me echan. El tipo sacó en el celular, bueno, en la pared, registró cada una de las situaciones. Bueno, venimos a verificar a qué hora llegaron los diferentes usuarios del día de ayer. Sí, señor, aquí en la pared aparecen. ¿Y por qué aparecen ahí? No, es que la hoja se me perdió, me la llevé para el baño, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pero aquí está el resultado. O sea, sí lo está haciendo. No cómo.
sino qué se necesita, qué le vengo a verificar, que exista el registro claro que estoy haciendo una situación terriblemente exagerada, pero pues vale y es válida. Las características de nuestro, en el caso de las externas, de nuestro auditor, del consultor, pues es siempre realizar las recomendaciones generales. Bueno, vengo a indicarle que ese no es el debido proceso. Ok, señor celador, vengo a indicarle que por favor solicite un acompañamiento del jefe inmediato. Hasta ahí. Es lo más que llega a decir el tipo. Ahora, él no se lo dice al portero, no. Él espera terminar el ejercicio para hacer a la alta gerencia las recomendaciones pertinentes. Ojo, no es que se hagan unas recomendaciones en cada situación, no, él registra, va y mira y apunta, se vuelve como mudo y hasta harto el tema. Pero pues, obviamente que mire que los tiempos de auditoría hoy en día han venido cambiando, a pesar de que se hacen hoy en día virtual en la mayoría de las empresas, tanto el SGC como Iconté, como Buró Veritas, pues hoy en día lo han hecho de manera virtual, donde ellos mismos, bueno, no existía en ninguna norma el cómo se hacía. Era como yo vengo a verificar, pues usted muéstreme lo que usted escribió. Entonces ellos les mandan el plan de acción, el plan de trabajo, todo el sistema de gestión, bien sea de un ERP, de un sistema de gestión de base de datos, de una norma de 27001, de una ISO, de una NTC. ¿Y usted qué escribió bajo esa norma? Pues, entonces verifican, se lo leen de memoria, se lo aprenden, eso sí, y de memoria, y le empiezan a pedir los requisitos y los insumos pertinentes. La auditoría externa se caracteriza porque siempre se dice, bueno, vamos a hacer la auditoría el domingo al amanecer, quedó planeada la fecha. Le voy a revisar ABC, quedó definido qué le voy a revisar. O sea que difícilmente, si nos cocinamos, es porque efectivamente no estamos haciendo las cosas adecuadamente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre de manera regular? A pesar de que nos indican dónde, cómo, qué, cuándo, nos rajamos, porque no hay un riguroso cumplimiento de los hechos por parte de la alta gerencia en el acompañamiento de la divulgación, socialización, de cómo hacer el debido proceso. Ahí fallan la mayoría de las empresas. Uno, no contratan los perfiles adecuados. Dos, no utilizan los diferentes medios de divulgación. Tres, no comparten el plan de acción de la auditoría externa. Muchas veces algunas gerencias o el mismo responsable por la dirección, resulta que le llegó el informe de cuándo, cómo y qué van a venir a hacer auditoría y el tipo le parece normal y no lo divulga. Pues claro, por más de que uno quiera ser transparente, no significa que tenga que ser pendejo, que hay gran diferencia entre ser transparente y ser pendejo. A ver, cuando uno es transparente es que efectivamente uno manifiesta que sí, yo no hago esta tarea porque realmente no me queda el tiempo, porque realmente no tengo el conocimiento, porque realmente tengo exceso de tareas, etcétera, ¿sí? Pero ya efectivamente cuando uno dice que yo sabía que me venían a revisar los formatos de llegada, y entonces, ¿por qué no los agrupó, no los empastó, no los tuvo en línea? Pues creí que no era importante, pero es que no tiene sino apenas uno de cada 5 días. Es que tal cosa, entonces ahí comienzan los inconvenientes. Entonces, se pasan de pendejos y pues ahí no hay nada como salvarles el pellejo. Entonces recuerden que la auditoría externa está llevada puede ser realizada por 2 partes. Dice que la segunda parte viene a revisar dentro del mismo sistema una auditoría que podía llegar a ser interna, pero que no es interna. Es dentro del mismo sistema. No solamente, ojo, no solamente las acciones, los procesos y procedimientos están definidos dentro del marco organizacional de una organización, ojo, sino que también pueden ser procesos externos.
la entrega del pedido de la leche al supermercado. Yo como supermercado no produzco cajas ni produzco leche, pero sí recibo el producto. Entonces, yo quiero garantizar y verificar que mis clientes, ¿cierto?, se lleven un buen producto, porque el día que salga una leche en estado y condiciones críticas, pues de primera parte no van a demandar a la leche XX, sino que van a demandar al almacén donde la compraron. Entonces, yo para librarme fácilmente, simplemente mando a hacer una auditoría al fabricante, al productor, al quien me entrega la leche. Él verá si efectivamente, si él de pronto no es el ordeñador directo o el que hace el tratamiento de la leche, pues él verá si él manda a hacer una auditoría a esas partes donde viene el origen de la leche. Yo como al supermercado solamente me interesa que venga con las fechas y que el proveedor de leche me garantice por escrito y bajo las condiciones que le estoy exigiendo, que venga empacada, bien empacada, con fechas de no vencimiento, con fechas de vencimiento extendido, con los controles y las garantías que mandan los diferentes entes de control del INVIMA, etcétera, etcétera, etcétera. Y hasta ahí voy yo a revisarle. Y bueno, el tratamiento del transporte, que cumpla con el debido proceso del trato del producto durante ciertos momentos. Y ya, si yo veo que eso lo cumple, me envía la documentación, verifico y todo está en orden, ya tengo salvada cualquier demanda que me lleguen a implementar. Me importa 5, me pondrán demandar por la leche picha, pero no importa, no. Yo digo, aquí tengo que el proveedor me engañó, ya, simple y sencillamente me engañó. Aquí tengo una carta donde dice, ya, le hice, es más, le hice una auditoría y acá me presentó las siguientes evidencias, A, B, C, D, y ya, entonces, ahí está. En la planificación previa, efectivamente, es lo que estamos hablando, le indico a todo el mundo cuándo, cómo, qué y qué es lo que debo hacer en su momento. Entonces, en esa auditoría externa también existe la tercera parte, que es cuando alguna entidad, organización, institución decide certificar en buenas prácticas un debido proceso por la razón que él quiera argumentar. Quiero certificarme en el proceso de atención al cliente, pero es que su departamento vende, compra, importa, exporta. No, quieto. Yo solamente me quiero certificar en un procedimiento específico. ¿Eso es válido, mi querida Lady? ¿Y por qué? Lady. Sí, profe, acá estoy. Cuéntame. Pero no comprendí muy bien la pregunta. ¿Qué no comprendió? Dice que si es válido hacer una certificación, ¿cierto? No. Dios mío. ¿Qué pregunté, Leonardo? Mi profe. Profe, no sé, es que me ha estado como fallando el internet, no. Bueno, esa excusa te la valgo, Pero digamos, sí de puro cariño me se la la puede valgo. repetir. Que si es válido certificarse en algo en específico, ¿fue la pregunta? Sí, señora, exactamente. Si uno puede decir, no me quiero especificar en todo esto, sino solo especificarme en un proceso en específico. Certificarse. Perdón, bueno, la idea es esa. Sí, correcto. Sí, es válido. Si yo puedo contratar todo un proceso de certificación solamente para el proceso del timbre que tengo en la entrada de la empresa, de una empresa que presta el servicio de outsourcing. Imagínense, un monstruo. Y solamente quiero certificarme en el control del timbre a la altura adecuada del promedio de los seres humanos y ya. Entonces eso no implica. Usted simplemente define qué se va a certificar. Hay varias empresas que por desconocimiento de la consultoría que hayan hecho o de la asesoría que tengan, pues se dejan golear con un auditor que pues el auditor feliz de venir a exponer y a explayarse en que
usted no cumple ni la papa, ¿sí? Entonces él viene y le encuentra todas las no conformidades y uno dice, pero es que mire, yo solamente me quiero certificar en la altura del timbre de entrada del edificio. ¿Por qué me viene a revisar los procesos de compra? Porque bueno, es que usted aquí dijo que quería certificarse en la norma tal, y la norma tal abarca todo esto, y la norma tal, usted no fue específico en decir que me abarcara todo eso, pero solamente en este proceso o procedimiento. Y ahí viene mal la asesoría. Ojo con eso, porque sería llevar al matadero a una empresa a que se certifique, mejor dicho, hasta en la risa. Entonces hay que limitar, definir cuál es el objetivo de realmente la certificación. Una institución educativa, si se llega a certificar, efectivamente, si es universitaria, por eso las acreditaciones las dan en alta calidad. En alta calidad significa que ya no necesita una certificación de una tercera parte porque ya el ministerio le verificó el cumplimiento de la garantía de todos los requisitos que usted debe cumplir en la satisfacción de la formación. Entonces le establecen un proceso de alta calidad. Ya no requería de nada más, a menos que usted quiera de pronto ser competitivo a nivel internacional, porque de pronto ese país no está debidamente registrado sus estudios con una norma internacional, entonces requiere para que sea avalado a nivel internacional. Por eso algunas empresas, algunas universidades pueden llegar a diferentes países, entre esos Colombia, porque efectivamente su certificación le dieron alcance al ministerio. Entonces ellos fueron muy inteligentes y cuando enviaron el producto y llegaron a Colombia y quisieron prestar el servicio, lo primero que hicieron fue presentar su producto ante el Ministerio de Educación y le dijeron, mire señor Ministerio colombiano, nosotros somos la universidad XX, inglesa, americana, canadiense, y somos los playboys de allá. Y estas son las evidencias. Y entonces viene el ente normativo en educación en Colombia, que es el Ministerio de Educación, y dice, no, perfecto, ustedes tienen la aprobación mundial de la certificación de educación. Por eso, si usted estudia una carrera universitaria en Colombia, pues al salir de abogado, de juez, si no está en un proceso de alta calidad o que su universidad esté certificada, cuando llega al exterior, pues tiene que casi volver a arrancar de cero, ¿correcto? Es por eso. Pero si usted efectivamente en la universidad tienen los procesos de alta calidad y están debidamente redefinidos como universidad, pues le alcance el aval para poder convalidar. Ojo, porque viene otro nivel, la convalidación, ¿cierto? Que es diferente, porque algunos preguntan al apostillamiento. Apostillamiento, ojo, para que lo tengan en claro, yo sé que más de uno lo tienen claro. ¿Qué es apostillamiento? Preguntémosle a ver a alguien, a ver si estoy equivocado de pronto yo. ¿Qué es apostillamiento, Jorge Morales? Don Jorge. Don Jorge, ¿qué es apostillamiento? Camilo, no le bajemos el día punto negro a este muchacho. Póngale negativo, hágame el favor. Profe, hasta donde yo sé. Señor, ¿quién habla? James. Hasta donde yo recuerdo, apostillar es como hacer válido un documento, o sí, un documento prácticamente en otro país, por ejemplo. Sí, 100% verdadero, viejo. Eso lo conocemos aquí a lo parroquiano y a lo boyacense como Ángela. Profe, señor, yo lo conozco como apostillar. No, sí. Claro, no, ni me faltaba el apostillamiento. Pero ese es un término de una notaría, ¿cierto? Vamos a ¿Autenticación? ¿Autenticación o certificación? Una autenticación, autenticar, convalidar, ¿cierto? Ese procedimiento del apostillamiento. El apostillaje, ajá. El apostillaje, pero claro, ese apostillamiento es válido a nivel internacional, no que yo vaya a cualquier notaría colombiana y ya, no.
solamente tiene que seguir la ruta del país, de la embajada, de las condiciones hacia donde voy o de donde venga, ¿ok? Igualmente pasa en Colombia. Yo, algunos estudios que haya hecho, por lo menos en México, a pesar de que México tiene su propio sistema internacional, no son válidos todos los estudios de México en Colombia y viceversa, pues mucho menos porque ustedes saben que México es un país desarrollado y nosotros hasta ahora somos un país emergente, ¿correcto? Bien, sigamos. Entonces, el proceso de auditoría realmente, muchachos, viene dado en 3 pasos. El primer paso es el antes de la auditoría. Entonces, toda una planeación, toda una puesta en escena de qué tengo que cumplir, cómo lo debo hacer. Inclusive, dentro del antes, el primer paso está haber hecho unas auditorías internas previas, prerevisiones, para que se dé el cumplimiento de satisfacción de cada una de las actividades que se desarrollen. El segundo paso es durante la auditoría. Entonces, durante la auditoría yo tengo que tomar nota de las recomendaciones, yo tengo que verificar el cumplimiento de las acciones que se han ejecutado, los indicadores que estén en escena, en marcha, ¿cierto? De ese ejercicio. Y el paso después de la auditoría, bueno, viene la retroalimentación, ¿cierto? Entonces, el después de la auditoría, tengo que recoger esas acciones, esos indicadores que no se dieron cumplimiento, a esos hallazgos que me encontraron, porque de alguna forma, pues a pesar de todo, el auditor siempre tiene que hacer valer, hacer ver, hacer notar que él vino a algo. El tipo, ojo, el tipo no va a pasar de agache. Él tiene que algo encontrarle, porque por eso se llama auditor, y si no, estamos mal. No será el caso en que pase en blanco en algunas situaciones. Que él sea benévolo es diferente. Ojo con eso. Entonces, nuestro primer paso efectivamente abarca dentro de este proceso de auditoría hacia una identificación previa en esa planeación. Es como aquí realmente ponemos en marcha nuestro famoso PHBA. Recuerde que en el PHBA uno planea, ejecuta, verifica y vuelve a planear, ¿cierto? Toma decisiones. No, nos toca volver a revisar el formato porque está mal diligenciado. Entonces volvemos a tomar la decisión de volverlo a hacer, volver a colocarlo, a firmar, a diligenciar y a volver a verificar. Y así sucesivamente la podemos pasar. Por eso lo colocamos en una toma de decisión. Primer paso, antes de. Dentro de ese mismo momento, también establecemos que vamos a hacer una auditoría, comunicar qué vamos a hacer, cuándo vienen, cómo vienen, qué me van a revisar, quiénes van a participar, porque ya el líder de dirección, por la dirección, ha definido quiénes van a participar. No pueden aparecer rin-rines, claro, eso es lo más lógico, y ese rin-rin por sacar pecho siempre le embarra. Eso, mire, está probado. Siempre ese rin-rin que no fue llamado, pero el que él está interesado y tal vez nunca fue tenido en cuenta y él quiere crecer laboralmente por imagen, porque quiere sacar pecho, porque siempre estaba allá en el rincón, ¿cierto? Entonces lo tienen apaleado y él vio la oportunidad sin darse cuenta que es un momento importante, cumbre para la compañía. Va a ser impertinente sin querer, de pronto la saca al estadio, pero el 99% de que ocurra un riesgo que se equivoque es certero, ¿ok? Bien, por no informarse adecuadamente. Llevar a cabo la auditoría. En ese proceso de llevar a cabo la auditoría, efectivamente en el segundo paso, pues es permitir que el auditor entre, consulte, observe, mire adecuadamente lo que se va a hacer, preguntar, comprobar, verificar cada uno de los pasos y acciones que se desarrollan. Entonces, que los procedimientos que fueron escritos se ejecuten paso a paso, que los procedimientos que se caracterizaron estén registrados. Aquí, los días jueves tendrá que el vendedor registrar todas las ventas del fin de semana y verificamos el día jueves de los 2 últimos meses, el último jueves de cada mes. Nos dio por colocar el dedo ahí, pero mire, es que aquí el último jueves de cada mes no aparece. Es que resulta que
pero aquí no está, pero es que eso no afecta a la producción, no afecta a la producción, no afecta a la trazabilidad, pero usted lo tiene escrito. Y yo quiero que vengo a verificarle el cumplimiento, ojo, eficacia, el cumplimiento de los hechos, ¿ok? Entonces, aquí no tiene, y a pesar de que no le afecta, pero no está, entonces hallazgo, ¿correcto? Ya que si eso llegase a afectar, efectivamente, esa no conformidad la podemos convertir en una conformidad menor o una no conformidad mayor. ¿Qué sería, mi querido Diego, una no conformidad? Como simple, no conformidad, ¿qué es, Diego? Diego no está en clase, Camilo. ¿Me le colabora, por favor? Con un puntico negativo. Pasemos a Andrés Dubán. Don Andrés, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, profe. ¿Qué es una no conformidad, don Andrés? Una no conformidad es cuando se encuentra algo que va en contra de las normas o controles que se hayan establecido en la organización. Sí, correcto. Muy bien. Muy bien, correcto. Entonces, ayúdame inmediatamente con una conformidad, una no conformidad mayor y menor. Pues ahí se puede llevar a dos tipos. La inconsistencia de varias no conformidades menores pueden dar lugar a una no conformidad Bueno, mayor. muy bien, sí, válido. Y una no conformidad mayor es algo que pueda llegar a afectar la operatividad de la empresa. ¿Qué afecta? Ujú. Sí, correcto. Tal cual. Directamente. Eso es. Sí, sí, perfecto, muy bien. Usted como que es algo de auditor porque dijo, uy, no, hasta ahí voy. Lo que me preguntó exactamente, eso es. Sí, claro, profe. Es Muy pues, bien, Andrés, por uno perfecto. hablar de más es que lo enganchan a uno. Camilo, hágame el favor, me colabora ahí con un positivo para mi amigo Andrés. Sí, señor. Sí, Andrés, 100% verdadero, correcto, no hay discusión. Ahí lo dijo claritico, no hay nada que hacer. Dentro de ese procedimiento de auditoría, efectivamente, tenemos también la auditoría de controles. Recuerden que la auditoría externa viene a verificar, a mirar que los controles estén montados, que se estén cumpliendo, que estén las evidencias, ¿cierto? Que esté toda la documentación debidamente registrada, que los registros existan, de qué forma, como lo indique el proceso. Recuerden que todo proceso está debidamente escrito, llamémoslo así, en la jerga del boyacense, está debidamente escrito, o sea, caracterizado, está registrado el paso a paso, ¿ok? Entonces, si colocamos dos indicadores, se tienen que cumplir, se tiene que haber un análisis, una medición, unos controles que permita establecer el cumplimiento de esos dos indicadores que le van a dar cumplimiento a la meta, ¿ok? Y a los objetivos. O sea, tenemos en claro, Jason Osorio, qué es una meta y un objetivo. Don Jason Osorio, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, profe. Una meta es, digamos, al punto donde uno quiere llegar y el objetivo serían los pasos a seguir, o bueno, cómo hacerlo. El conjunto de metas, ¿sí o no? Perfecto, Sí, sí. señor. Perfecto, bien. Gracias, Jason. Muy bien. Bueno, aprovechemos, damos puntos hoy. Póngame un punto, Camilo, a Jason. Sí, correcto, está sintonizado con el concepto. Perfecto. Bien, por último tenemos la verificación, vea, ahí está, de lo que estamos auditando, de lo que estamos dándole control, verificación a ese paso a paso. Verificación de los documentos de auditoría. ¿Qué pasa? De manera regular, muchas veces nosotros no, los usuarios hacen todo muy juicioso el paso a paso, pero resulta que hay unos mínimos de documentos que se deben cumplir. Por alguna razón, o no están o no se realizaron. Entonces, hay un hallazgo. No afecta, sería una no conformidad menor, pero hay una no conformidad. O de pronto es un hallazgo o una recomendación. Existe una recomendación cuando la cosa está bien hechecita, cuando la cosa está funcionando, le da el cumplimiento a la calidad de lo que se esté gestionando, a la calidad de la información, pero efectivamente
le recomendaría que lo hiciera más temprano, por alguna razón. Entonces, recomendación, que sin embargo es una situación de mejora. Un hallazgo es encontrarle que efectivamente las fechas no están bien registradas, bien documentadas. Un hallazgo, ¿correcto? Pero están. Una no conformidad, como lo dijo Andrés, muy claritico, efectivamente, que se pueden tipificar en varias, en que si tengo muchas no conformidades menores, pues automáticamente me traducen a la mayor, porque es que cada ratico encuentro de que no está, listo, la primera vez se la paso, pero la segunda y la tercera me suena rayado, entonces no, pasemos mejor a una conformidad mayor, porque es repetitivo que todos los jueves usted nunca registre la información, entonces no hay válido. Le perdono un mes, pero no repetidamente. Señor. Hay otra cosita que hay que tener en cuenta también, como complementando lo que usted dice, es que en caso de una certificación, si yo tengo una no conformidad mayor, no puedo certificar, ¿sí? Claro. Sea en cualquiera de los sistemas que se esté auditando. Totalmente. Las no conformidades menores me dan para hacer un plan de acción en donde uno se lo pasa al auditor, ellos miran, lo revisan si las medidas que uno va a tomar mitigan la vulnerabilidad, o perdón, la brecha, bueno, la no conformidad. El hallazgo. Sí, exacto, perdón, el hallazgo, y una vez dado el ok, pues simplemente después hacen auditorías de seguimiento para poder, y uno la certifica, se certifica desde que tengan solo no conformidades menores. Correcto, Andrés, tal cual. Sí, señor, muchas gracias. Vale la aclaración, porque efectivamente cuando yo tengo una auditoría, cuando tengo una no conformidad mayor, pues no estoy autorizado para la certificación, porque pues no estoy dándole cumplimiento. ¿A qué se le da cumplimiento al final del ejercicio? A ver. 2 puntos al que me responda. ¿Las normas? No. Al proceso. No. Última oportunidad. A la satisfacción del cliente. ¿Qué es lo que busca un proceso de gestión? Satisfacción del cliente. Cumplimiento de los requisitos. Muy bien. Bueno, compañeros. Por último, bueno, fin, ese sería todo nuestro proceso de auditoría, en el cual tenemos que enmarcar los 3 pasos básicos para poder ejecutar cualquier clase de auditoría. Ustedes, como son ingenieros de sistemas, este diagrama les cae como anillo al pelo porque los lleva paso a paso en sus acciones, ¿ok? Sí. Bueno, compañeros, no sé si tienen alguna inquietud, Satia, reproche, insinuación. No, profe, para nada. Bueno, entonces, mil gracias. Les habló José Antonio Martínez. Nos vemos el día lunes por el mismo canal. Feliz resto de fin de semana. Un abrazo. Feliz resto de fin de semana. Gracias, profe. Gracias, profe, que estén muy bien. Chao, chao. Gracias. Igualmente, profe. Chao, profe. Chao, chao.